Ya estamos al aire, me dice nuestro equipo de producción. Caray, perdí la comunicación, ¿ah? Pero aquí estamos. Continuamos con más de la tarde. Héctor Chamis nos acompaña en la tarde de hoy, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae y NTN24.com. Héctor, bienvenido, gracias como siempre. A vos, gracias, Irani. Sabes que la parte anterior del programa justo conversaba con Amnistía Internacional y justo conversábamos de la detención de menores. El fin de semana se hizo viral un hashtag que decía Maduro secuestra niños. Y está tu columna, igual que trató sobre este tema. Yo creo que hubo un disparador importante. Lo conversamos tú y yo la pasada semana, pero creo que hubo un disparador que fue importante y fue el llamado que María Corina Machado hizo en la última concentración a la que convocó, cuando le hace un llamado a los presos comunes para que cuiden a los niños que han ingresado a las cárceles, porque los presos tienen códigos. Y esto fue importante para ti porque recuerdo que me lo comentaste. Sí, lo comenté en el programa y fue el disparador de sentarme a escribirlo, porque es una gran verdad lo que dijo María Corina: los presos tienen códigos, los represores no, los torturadores no tienen códigos, los totalitarios en el poder no tienen códigos, es solo la supervivencia de ellos en el poder. Y eso es una gran verdad, los presos tienen códigos. Héctor, han comenzado a liberar niños, ¿eh? Y esto creo que obedece a la presión internacional, a la presión de organizaciones no gubernamentales, a la propia movilización que se produjo dentro del país, a las imágenes que circularon, aunque hay creo que unos 28 que todavía quedan detenidos. Así es. Pero además no es presión, no es solidaridad, no es bajo ningún concepto un sentimiento humano por parte del régimen. Debe haber allí alguien, el fiscal general, en la Corte Suprema, que deben estar muy bien avisados que ese fue el cargo contra Putin por el cual la Corte Penal Internacional libró una orden de arresto, secuestro eh, y traslado de menores fuera de Ucrania, secuestro de menores y desplazamiento hacia Rusia. Con lo cual, bueno, nuestra conversación partió de allí, ¿verdad? De la realidad que la Corte Penal libró una orden de arresto contra Putin por ese crimen. ¿Por qué no Maduro?, decía yo. Claro, pero es que la pregunta sigue siendo la misma y sigue siendo la misma desde el 30 de julio, más o menos, en que comenzamos a ver, desde el mismo 29, cuando comenzamos a ver toda la represión. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué le pasa al fiscal Karim Khan? ¿Qué le pasa? Pero y además que no es la primera vez, porque hay antecedentes de secuestro y represión a menores, los guayú en la Guajira, los pemones en Estado Bolívar. Es una constante, el maltrato a los menores, a los niños, y ese es el antecedente más importante. Ahora ya no hay discriminación por origen étnico, no hay diferenciación. ¿Qué le pasa al fiscal? Bueno, él debe contestarlo. Yo no lo sé qué le pasa. Le pasa que no está actuando, le pasa que está para hacer justicia. Le pasa que viajó 4 veces a Caracas y se lo vio muy bien tratado por el régimen y muy impresionado por las sonrisas de Jorge Rodríguez, de Delcy Rodríguez, de Maduro. Bueno, ese no es el rol de un fiscal. Es hora que el fiscal termine con una investigación y aplique justicia, porque la justicia internacional, por definición, es complementaria. Actúa ante la certeza que la justicia jurisdiccional de una nación no se implementa, no se aplica, ya sea por incapacidad o porque no hay voluntad de hacerlo. En Venezuela no hay voluntad. ¿Hay alguna duda que no hay justicia? ¿Hay alguna duda que el fiscal general está para representar al Ejecutivo, que la Corte Suprema es representante del Ejecutivo, del poder político? No puede haber ninguna duda, no va a haber justicia.
la justicia venezolana está para proteger a los torturadores. Definitivamente, definitivamente que es así. Ahora, Héctor, uno ve cómo se retrasa todo esto mientras continúan, digamos, la violación de derechos humanos en Venezuela. Y pareciera que la Corte Penal, o por lo menos el fiscal, mira hacia otro lado. Mientras tanto, suceden cosas, por ejemplo, como lo de ayer, cuando se libra una orden de captura contra quien resultó electo ganador en las elecciones. Es parte de lo mismo. Una orden de arresto contra Edmundo González, el encarcelamiento de más de 100 niños, las ejecuciones extrajudiciales que continúan, el asalto a las viviendas de los voluntarios electorales que actuaron como fiscales. Es parte de lo mismo. ¿Dónde está la justicia? O, más aún, una Corte Suprema que determina el resultado electoral cuando no le compete. Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad? Es parte de lo mismo, exactamente. Ahora, Estados Unidos ha incautado un avión de Nicolás Maduro el día de ayer. Y para hoy se esperaban el anuncio de sanciones. Se hablaba de 15 funcionarios que iban a ser sancionados, que habían entorpecido el proceso electoral. Se esperaban sanciones del Departamento del Tesoro. Se habla de otras sanciones que vendrán del Departamento de Estado. Pero no pasó nada. Se supone que no se ha cambiado de opinión, que puede ser en las próximas horas o en los próximos días. ¿Crees que ocurra? Ojalá ocurra. Este gobierno, el gobierno de Biden, tiene un problema de avances y retrocesos, zigzags permanentes con el tema de sanciones, sanciones que se introducen, sanciones que se liberan, sanciones que se retiran, sanciones que se reintroducen, y entonces pierde credibilidad. La sanción es una amenaza, la sanción es una condena, es un castigo. Cuando se aplica, se castiga, pero si el que castiga, el que tiene esa misión, el que la asume, está permanentemente levantando el castigo, reintroduciendo el castigo, la sanción, la condena, bueno, entonces pierde credibilidad. Y estoy hablando de Chevron, por ejemplo, que es el principal ítem en la cuenta de ingreso fiscal del gobierno, que exporta petróleo venezolano debido a sanciones aliviadas en el pasado y que todavía no han sido reintroducidas, todavía o no serán jamás. Estoy hablando de Alex Saab, que fue liberado gracias al perdón presidencial porque había una promesa de elecciones limpias y transparentes, justas, libres y todo lo que no ocurrió. De lo cual ya no hay ninguna duda, el mundo es testigo de que las elecciones han sido robadas, no tiene legitimidad alguna y que ha continuado ante la protesta, se ha respondido por parte de este gobierno autoritario, de esta dictadura, con la más cruel represión quizás que haya ocurrido en Venezuela en años. Héctor, siempre te pregunto, cuando ya estamos por llegar al final y hoy tenemos pocos minutos, sobre un escenario posible. Pero aquí el escenario que vemos es simplemente que el tiempo pasa, que Maduro cada vez avanza un paso más. Te pregunto, ¿hay alguna oportunidad para que tenga un resultado positivo, esperanzador, conversaciones entre Lula, Petro y Nicolás Maduro? ¿Realmente alguien le apuesta a esto? No, yo creo que Lula, Petro, López Obrador, cuando intervino, cuando fue parte, luego se retiró, yo creo que ellos le han permitido a Maduro ganar tiempo. La estrategia es ganar tiempo, desgastar la calle, por supuesto, porque la gente tiene miedo. ¿Cómo no tendría miedo? Continuar la represión. La semana pasada también hablamos de Diosdado Cabello y su nuevo cargo, ¿no?
Y yo te dije, esa es una declaración de guerra contra el pueblo venezolano, porque ya sabemos lo que hace Diosdado Cabello, ministro del Interior y Paz y Justicia. Ninguna de las tres cosas puede haber en Venezuela con Diosdado Cabello de ministro. Pues me quedo con eso, ni paz ni justicia puede haber en Venezuela, siendo Diosdado Cabello ministro de Interior y Justicia. Héctor, gracias por acompañarnos como siempre, corto pero sin desperdicio, como suele suceder. Gracias, Idania, hasta siempre.